Hay meses en los que la industria del videojuego parece contener la respiración. Después de la resaca de las fiestas, los gastos de Navidad y Nochevieja, tanto estudios como jugadores suelen tomarse un respiro. Hola, ¿qué tal estáis? Después de la maratón de compras navideñas, las carteras piden un descanso, y los calendarios de lanzamientos lo saben. Pero eso no significa que enero sea un páramo vacío, ni mucho menos. De hecho, es precisamente en estos meses más calmados donde aparecen algunas propuestas que se salen un poco del camino habitual. Así que vamos a ver qué nos trae enero de 2026. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Empezamos enero a lo grande con Confidential Killings, a Detective Game, que llega el 12 de enero. Hollywood, focos, sombras y todo ese glamour que esconde secretos. En este juego de Brain y Lorenzo Boni te metes de lleno en la industria del cine, pero no para hacer películas, sino para resolver una cadena de asesinatos. Al principio parecen homicidios desconectados, casos aislados sin relación aparente. Pero aquí está la cosa. Tú eres el detective que tiene que encontrar el hilo que los une a todos. Llegas a una escena del crimen y haces lo que harías en la vida real. Bueno, en la vida real de un detective, claro. Registras el lugar con calma, recoges indicios, cruzas testimonios de los testigos y empiezas a reconstruir qué demonios pasó ahí. Cada escena tiene el punto justo de pistas falsas. Esas que te hacen dudar y te obligan a pensar dos veces antes de señalar a alguien. No puedes ganar este juego haciendo clic como un loco. Aquí se gana por deducción pura y dura. La estructura va avanzando caso a caso y cuando crees que ya le has pillado el truco, que dominas el patrón, ¡zas! El juego te mueve la silla. Aparecen nuevas motivaciones, una agenda oculta por aquí, un detalle que se te pasó por alto en un camerino por allá. El tono es completamente noir, serio y oscuro, con personajes bien escritos. Vas a conocer productores encantadores que guardan secretos, actores con coartadas de cristal que se rompen al primer soplido, y ayudantes que saben mucho más de lo que están dispuestos a decir. En cuanto a mecánicas, hablamos de una aventura de investigación point and click, donde lo que prima es la recolección de pistas y la deducción de conclusiones. La interfaz es limpia, nada de elementos que te distraigan, y tiene un cuaderno que se vuelve tu mejor amigo. Vas a necesitar ese cuaderno, créeme, porque las pistas se acumulan y necesitas ir atando cabos. Sale el 12 de enero de 2026, y aquí viene la buena noticia para nosotros: audio y textos en varios idiomas, incluido el español, así que puedes seguir toda la trama con comodidad, sin perderte ni un detalle. El mismo día, el 12 de enero, llega algo completamente diferente: Detective Base in Fish Out of Water. Mismo día de lanzamiento, pero el tono es el polo opuesto de lo que acabamos de ver. Esta propuesta de Tim Grouper es un caso corto y descarado que se resuelve en un crucero de lujo con olor a buffet y a misterio. Y aquí está el giro: eres un detective pez. Sí, has oído bien, un pez detective navegando por un caso en alta mar. El chiste funciona porque el diseño acompaña perfectamente la premisa. Tienes interrogatorios chispeantes, pistas que están escondidas a plena vista, una libreta donde vas anotando contradicciones y un círculo pequeño de sospechosos que te permite hilar la historia rápidamente. Entras, preguntas a los personajes, vuelves a preguntar cuando algo no cuadra, comparas horarios y coartadas. Te ríes con el pixel art que tiene muchísimo encanto y cuando llega el momento del cruce final señalas al culpable. Es perfecto para jugar rápido, un respiro entre juegos más densos y largos. De momento el juego estará únicamente en inglés. La fecha que marca Steam es el 12 de enero de 2026, como hemos dicho, y será un free to play, es decir, completamente gratis. Ideal para echarte unas risas, para teorizar con tus amigos sin que te pida 10 horas de tu vida. El 22 de enero vuelve Mara.
y lo hace ya con 18 años, en una gran ciudad y con ese vértigo que se siente cuando es tu primera vez en casi todo. Perfect Tides Station to Station es la secuela directa del primer juego desarrollado por 3Bs, pero a la vez funciona como historia propia. Si no jugaste el primero, puedes entrar aquí sin problema, y la experiencia sigue siendo completamente válida. Mantiene ese point and click sensible del original, pero le añade una idea que me parece preciosa. Además del inventario físico de objetos, llevas un inventario de ideas, lo que escuchas, lo que aprendes, lo que decides callarte. Todo eso se convierte en herramientas para conversar, para abrir caminos y cerrar otros. La narrativa avanza por capítulos estacionales, y cada uno tiene su propio clima, su humor particular y sus silencios. Exploras barrios de la ciudad, te enfrentas al trabajo precario, conoces nuevas amistades y amores que quizá no lo sean tanto. El juego no te conduce a un final A o final B, sino que te empuja a vivir con tus elecciones y a aceptar las consecuencias de lo que decides. El pixel art es expresivo y cálido, la música acompaña sin invadir, y la interfaz desaparece cuando debe, dejándote disfrutar de la historia. Lo negativo, todo está en inglés. Sale el 22 de enero, y si el primer Perfect Tides te tocó la fibra, si conectaste con Mara, aquí tienes otra ración de sinceridad, de ternura y de esa realidad incómoda, pero bien escrita que te hace pensar. El 23 de enero pasamos de la introspección a un FMV absolutamente sinvergüenza, con I'm in love with your dead grandmother. Ya el título te está avisando por dónde van los tiros, ¿no? Si os soy sincero, no sé muy bien qué estoy viendo ahora mismo y por qué lo comparto con vosotros. Si esta noche tenéis pesadillas, podéis echarme la culpa. En este juego de Cumulators Films, eres la voz interior de Noah, un treintañero que, por fin, tiene una cita y te pide consejo todo el rato. El formato es el de película interactiva clásica. Ves una escena, Noah tiene un pensamiento y tú decides qué hace. Puedes hacer que Noah diga lo correcto, lo incorrecto o directamente lo imposible, lo más absurdo que se te ocurra. El juego abraza completamente la estética serie B, la broma fácil y el cringe, mucho cringe. Pero también se permite momentos genuinamente tiernos. Cada elección que tomas cambia el tono de la historia de formas inesperadas. Hay rutas de bochorno absoluto, situaciones tan vergonzosas que te tapas la cara mientras juegas. También tienes rutas de humor negro y desvíos meta que rompen la cuarta pared de formas completamente inesperadas. Es perfecto si quieres un viaje extraño, con mínimo presupuesto, algo que rompa el mes por completo y que sea totalmente diferente, sin perder, eso sí, la narrativa como eje central. Desafortunadamente el juego vendrá íntegramente en inglés. Si te gusta el FMV, ese formato de película interactiva tan amado y odiado, este juego te va a dar momentos memorables, aunque no sé si en el buen sentido. ¡Ey! ¿Estás ahí? Venga, anda, suscríbete, que sé que todavía no lo has hecho. Ahora vamos con un juego de JKBC, que sale en enero. What Awaits Alexei. Este es de intriga política y criptoanálisis puro y duro. Estamos en plena Guerra Fría, con una oficina pequeña pero una responsabilidad enorme sobre tus hombros. Eres un criptoanalista junior que trabaja en un buró dedicado a interceptar mensajes enemigos. Tu trabajo consiste en traducción, buscar patrones, cifrar y descifrar comunicaciones. Y conforme avanzas empiezas a revelar algo que definitivamente no debería estar ahí. La mecánica central no es la tradicional de muchas aventuras gráficas. En esta ocasión deberemos descifrar códigos, documentos clasificados, pizarras llenas de cifrados, tipografías que esconden sistemas completos, conexiones entre telegramas y memorandos que parecen intrascendentes. Se trata de una propuesta puramente criptográfica. La gracia del juego está en la lectura activa. No haces misiones de ven aquí y trae esto. Haces hipótesis, planteas teorías, decides en quién confiar y eso moldea tu acceso a archivos y a conversaciones importantes que pueden cambiarlo todo. Viene presentado con una interfaz tipo archivo, sobria, que te mete en situación desde el primer momento. Los idiomas disponibles, por desgracia, son inglés y polaco, tanto audio como textos. Si disfrutas la deducción de mesa, esa de papel, lápiz y establecer conexiones, aquí tienes material de sobra.
Y como pequeño extra vamos a ver a continuación un par de demos que se lanzarán también durante el mes de enero. La primera es The Big Hollow 1982. Y ya con el año en el título te están diciendo que esto va de época. En este juego de Cramps Design estamos en 1982, en una comunidad tranquila de esas donde no pasa nada, hasta que dos chicas desaparecen sin dejar rastro. El FBI empieza a articular la idea del perfil criminal, que en esa época era algo relativamente nuevo y revolucionario. La demo te da la primera hora de investigación completa para que te hagas una idea del juego. Llegas a una escena del crimen, recoges pruebas con cuidado, clasificas la evidencia que vas encontrando, haces conexiones entre datos aparentemente inconexos y ensayas un perfil del responsable basándote en lo que has descubierto. Es una aventura de misterio más deducción, con estética 2D animada. Color sobrio, sin estridencias y diálogos sin exceso, directos al grano. La sensación es la de construir un caso poco a poco, sin subrayados fluorescentes que te digan aquí está la pista importante. Los idiomas previstos son inglés y japonés. Un buen aperitivo para un lanzamiento que quiere sonar a True Crime clásico, a esos casos que te enganchan y no puedes dejar. Y cerramos este repaso con la demo de Interdimensional Lily, que es todo lo contrario a lo anterior. Aquí hay color y desparpajo por todas partes, un cambio de tono radical. Lily es una universitaria normal que activa sin querer un portal interdimensional, y ahora tiene que saltar entre dimensiones para volver a casa. El corazón de este juego de Pote Compao es de point and click con puzzles de sentido común, nada rebuscado, pero aquí sí puedes saltar. Tiene pequeños toques de plataformas que le dan ritmo entre pantallas y evitan que se vuelva demasiado estático. Personajes simpáticos, chistes rápidos que te sacan una sonrisa y mundos que cambian las reglas con gracia, sin complicarte demasiado la vida. Es ideal como contrapunto distendido después de tanta investigación seria y terror psicológico, para cerrar con algo ligero y divertido. Los idiomas de la demo son inglés y portugués brasileño. Y al final, enero demuestra que no es un mes vacío, solo algo más silencioso. Un mes de historias pequeñas, ideas raras y propuestas que se atreven a ir por otro camino. Decidme en comentarios cuál os ha llamado más la atención, que te leo. Volvemos muy pronto con más lanzamientos narrativos y aventuras gráficas. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete si no lo has hecho ya y comparte este contenido con amigos y conocidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.